Hola, bienvenidos a la sesión, en este caso centrada en el lema de esta edición del PUE Academy Day, el AI Edition, ¿vale? Un poco para contextualizar, mi nombre es Amador Gabaldón, formo parte del programa y soy responsable del programa académico de Cisco Networking Academy en PUE Academy. Hace años que estoy muy contento de este programa y además me complace que guste. Luego haré un comentario anecdótico sobre este tema. Entonces, ¿qué es PUE Academy? Somos una empresa que tiene un objetivo, que es básicamente facilitar acceso a formación oficial y certificación oficial. A veces ponemos formación y certificación oficial, el oficial afecta a las dos. Queremos haceros llegar programas de calidad, que tengan contenidos de calidad. Tenemos pues personas en PUE Academy que son expertos también y se han desarrollado y han crecido como expertos con estos programas. Me incluyo yo también. Y lo que intentamos es, pues eso, ver qué oferta académica hay, en este caso con Cisco Networking Academy, que me voy a permitir decirlo, es una maravilla de proyecto o de programa, que actualizaciones, diversidad de contenidos, alineación con certificaciones oficiales, ¿vale? Lo que procuramos es un poco cubrir una serie de áreas que creemos que son importantes para que eso que existe en un proveedor, en este caso Cisco, facilite y llegue para lo que estaba pensado, que es para ser útil. ¿Para ser útil a quién? Pues en general para una persona que sea un profesional y que va a desarrollar un perfil profesional en el tiempo y que va a ser empleado y tendrá una utilidad. Ese es un punto, ¿vale? ¿Qué necesitamos para hacer eso? Pues mover una serie de engranajes, que es que los formadores conozcan el programa, que se conozcan lo que van a impartir. Eso también lo exige el programa de Cisco en algunas áreas, en las áreas sobre todo ya que son un nivel, que tienen cursos de entidad. Al día con lo que va apareciendo. Esta charla trata de cómo enfoca esta gran multinacional y el proyecto académico de Cisco el tema de cómo incorpora temas de IA. En su momento, hace años, fue ciberseguridad, cómo se enfoca esto. Hace más años también fue automatización. O sea, y tiene contenidos que facilitan, o al menos te permiten, que te formes en esas áreas, ¿vale? Impulso a la empleabilidad. Trabajamos con muchos proveedores de proyectos académicos. Programas educativos que gestionamos. Siempre los revisamos en el sentido de nos interesa ver si tienen los mimbres, por decirlo así, para poder convertirse en un programa académico que llegue al final, al objetivo final, a través de los engranajes, formadores y estudiantes, y al final empleabilidad, ¿vale? También, otra cosa que es, por decirlo, que hemos buscado sinónimos, pero es filosofía, máxima, lema, que seguimos, es el Learn, Practice and Certify. Veréis alguna slide también con esto. Y creemos que es importante esa forma de presentarte ante alguien, típicamente un empleador, en el que tú ya, teniendo un perfil, ya sea un FP, grado medio, grado superior, universitario, dices, y yo me distingo. Me hace un distingo porque además tengo esta especialidad o he conseguido esta certificación. Eso es importante. ¿Cómo damos acceso a los centros a toda esta cantidad de contenidos? A través de lo que se llama el PUE Academy Center. No solo con Cisco, por ser PUE Academy Center, ofrecemos acceso a varios proveedores de formación académica, ¿vale? Luego veréis que digo, lema máxima, Learn, Practice and Certify. Ofrecemos facilidades, herramientas que sean de utilidad a los centros para que eso que está en el proveedor llegue al empleador. Eso es sería todo el recorrido, ¿vale? En este caso, la parte de aprendizaje con los contenidos educativos de la plataforma académica, Cisco Networking Academy. Practice Test a través de otro proveedor que te pone en un entorno que te simula examen, o las condiciones de exigencia de lo que sea un examen, y facilidad a través de la certificación. Facilitamos también la certificación. Vías de integración
en planes de estudio, ya sea como fundamentos o complementarios, o sea, eso es importante. Se pueden integrar y añadir elementos a una formación que sigue un itinerario. Si le faltan cosas, puedes añadirlas. Y también conocer que ese contenido, el que te ofrecen de primeras, está alineado con una certificación. Es decir, te prepara para lo que llamamos los objetivos de la certificación. ¿Vale? Pues esto es PUE Academy. Vías para haceros llegar estos contenidos. En el caso particular de ver cómo Cisco Networking Academy enfoca este área novedosa de la IA, novedosa la hemos oído hablar todos, pero al final, digamos, hay que arremangarse y empezar a poner contenidos, ¿no? Desde entry level a ir subiendo. Entonces, presento a Raquel Martínez, que es la Technical Manager de Europa para el proyecto, Cisco Networking Academy, y que nos pueda explicar cómo se está moviendo el programa hacia este nuevo área de IA. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Aquellos que habéis estado en la anterior, pues hola otra vez, y aquellos que venís nuevos de otras, pues bienvenidos. Y sí, básicamente quiero empezar haciéndole un enfoque un poco más global, ¿no? En cuanto hablamos de inteligencia artificial, ya no solo dentro de Cisco Networking Academy, sino de Cisco como empresa, pues obviamente quería ver cómo la inteligencia artificial va a impactar en los puestos de trabajo y en las habilidades necesarias para los futuros trabajadores y para los trabajadores de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, se creó un consorcio de empresas en el que Cisco estaba liderándolo y básicamente lo que decidieron es como vamos a analizar todas estas empresas cómo está impactando la inteligencia artificial a los puestos de trabajo. Y bueno, pues una de las cosas que veían es que, por supuesto, la inteligencia artificial era obviamente la habilidad que estaba despuntando y que se necesitaba en todos los puestos de trabajo. Aquí veíamos, además hizo un análisis en más de 50 puestos de trabajo, todos orientados también muchos al mundo de TI, y cuál era la exposición que tenía en este caso a la IA generativa. Y aquí vemos los porcentajes, o sea, si hablamos, por ejemplo, de redes, tenemos como un 52%, tenemos, por ejemplo, de Python, más de un 45%, Data Analysis, Cybersecurity, y cómo esas habilidades obviamente estaban teniendo un impacto. Bueno, esto es un resumen ahí muy general, pero este reporte está disponible y podéis encontrarlo y desde ahí podéis hacer un análisis más profundo, pues dependiendo de en qué enfoque, ¿no? en qué área, y podéis ver esas habilidades y además recomendaciones de formación pues, para esas habilidades. Además, aquí también podemos ver pues, la importancia o la relevancia de esas habilidades y el impacto que está teniendo. Y bueno, sobre todo también la parte más importante de cuando hablamos de digitalización, y siempre cuando viene un cambio tan importante como este, que esto es como la industrialización, pero esto es ahora, estamos hablando de inteligencia artificial, siempre el mayor miedo es todos los puestos de trabajo que van a desaparecer, pero también a la vez se crean muchos otros puestos de trabajo. Entonces, de hecho, 97 millones de nuevos empleos serán creados por la inteligencia artificial. Lo único que obviamente va a haber un cambio de esas habilidades que se necesitan para esos puestos de trabajo. A lo mejor un puesto de trabajo que no requería a lo mejor ciertas habilidades, ahora sí las va a requerir. Y puestos nuevos que se van a crear relacionados con el entorno de la inteligencia artificial. Estos son los puestos que se estuvieron analizando relacionados con NetACAD. Aquí se me oye mejor, ¿verdad? Es que se me estaba cayendo el micrófono. Estos son los puestos relacionados con que se analizaron y que están ligados a los cursos que nosotros damos en NetACAD. Tenemos el apartado de redes, tenemos el apartado de ciberseguridad, tenemos el apartado de datos e inteligencia artificial y también el de industrial. Y estos puestos de trabajo forman parte de ese estudio que se ha hecho y en el que podemos ver pues, esas habilidades que ahora son necesarias. Y esto obviamente para nosotros en NetACAD es muy importante, porque si hablamos de que queremos preparar a nuestros estudiantes para esos puestos de trabajo y obviamente hay nuevas habilidades que se requieren, pues tenemos que estar añadiendo cursos y actualizando los que ya tenemos para que sigan enfocados y alineados con lo que se necesita en el mercado laboral y con esas habilidades.
Aquí, de hecho, os dejo un QR por si luego queréis ir y descargaros ese análisis que va por diferentes áreas de trabajo. Y bueno, pues como os decía, se analizaron más de 50 puestos de trabajo, diferentes familias de trabajo como ciberseguridad, ingeniero de software, arquitectura y plataformas, también business and management, o sea que se han analizado muchas de ellas. Y de hecho ese era el segundo, y se hizo un segundo reporte. El primer era más analizado un poco a ver de cara a futuro qué es lo que se espera, y en el otro ya analizando los datos de hoy en día. Entonces, realmente está muy enfocado a lo que realmente se está necesitando. Y entonces aquí, cuando hablamos de vamos a preparar a estos estudiantes para los trabajos que van a tener el día de mañana, realmente tenemos que mirar y decir, bueno, ¿estamos realmente preparados? ¿Tenemos las herramientas que necesitamos para prepararlos para esos puestos de trabajo? Y aquí es donde ahora quiero hacer como, digamos, dos bloques. Uno donde me voy a enfocar más en la parte de redes, y otro me enfocaré más en la parte de ciberseguridad. Y luego al final ya os daré un conjunto final de todos los cursos y todo lo que estamos haciendo dentro de NetAcad para alinearnos a esas habilidades que van a requerir. En la parte de redes, sobre todo para que penséis ese gran cambio, ¿no?, que está habiendo ahora, obviamente ha habido una evolución, ¿no?, en la red. Cuando empezaron las redes iniciales era pues algo mucho más sencillo, simplemente necesitábamos segmentarlas y no hubiese loops, pero era algo muy sencillo. Luego ya fue el boom de Internet y pues obviamente las redes fueron evolucionando, ya no hablábamos de redes locales sino redes globales. Y luego, poco a poco, sobre todo si vemos el 3 y el 4, que es donde ya se fue añadiendo la parte de software, automatización. Hoy en día las redes son tan grandes que obviamente nadie gestiona un dispositivo uno a uno, mano a mano. Ahora ya todo está automatizado y centralizado. Tenemos controladores con los que podemos gestionar nuestras redes. Pero el siguiente punto, el último punto, que es donde estamos ahora, es esa inteligencia artificial aplicada en las redes. Y aquí, sobre todo, hay dos puntos importantes. Hay dos diferenciaciones, digamos, que sería cómo las redes se tienen que adaptar para el funcionamiento de la inteligencia artificial. O sea, hay un cambio, obviamente, para que las redes puedan gestionar esa carga de la inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, es cómo utilizamos la inteligencia artificial para gestionar esas redes. Es decir, que hay dos habilidades diferentes. Uno que sería para los que construyen esas redes, que necesitan adaptarlas para ese funcionamiento de la IA, y el otro cómo utilizamos la IA como herramienta para conocer qué es lo que está pasando en nuestra red, cómo podemos configurarla de una mejor manera e incluso predecir fallos o cuellos de botella. Entonces, esas son dos diferenciaciones importantes, ¿no? Cómo la IA juega un papel muy importante en las redes. Pero una cosa muy importante, y que seguro que vosotros que estáis con estudiantes dirán, bueno, ¿por qué voy a aprender esto si la IA lo va a hacer por mí?, ¿no? Bueno, pues realmente nosotros lo que vemos es como la IA no va a reemplazar las habilidades que tú sabes, sino que va a ser una herramienta, va a ser como, digamos, creo que antes también hacía esa analogía hablando con alguien, ¿no?, de la calculadora. Cuando aparecieron las calculadoras, los que estaban enseñando matemáticas se llevarían las manos a la cabeza diciendo, ¿ahora cómo van a querer mis estudiantes aprender a sumar, restar, multiplicar si ya tienen una calculadora que lo hacen? Pero seguimos aprendiéndolo. Esto es lo mismo, inteligencia artificial al final es una herramienta. Y si nosotros no tenemos esos conocimientos, la manera en la que la vamos a usar no va a ser tan efectiva. De hecho, pues, la parte de, por ejemplo, de prompt, no es lo mismo que tú le digas un prompt muy básico a que realmente te esfuerces y hagas algo mucho más adaptado, es cuando realmente vas a tener resultados. Y aparte, el ingeniero de redes sigue siendo importante, porque la innovación al final parte del ser humano. Al final, nosotros somos los que tenemos esa visión global de lo que se necesita en la empresa y lo vamos a contextualizar en lo que necesitamos con la inteligencia artificial. No lo podemos dejar todo en manos de la inteligencia artificial. O tú le dirías a la inteligencia artificial, quiero hacer este cambio en la red, demás, que te haga toda la configuración y la vas a poner sin saber lo que hace, pues lo mismo, tiras toda la red abajo y no te has enterado, ¿no? Realmente los estudiantes siguen necesitando tener esos conocimientos de redes y luego utilizar la IA como herramienta para aplicarlos o para ayudarse. Pero no va a eliminar ese puesto de administrador o de ingeniero de redes.
Y además, cuando analizamos esas habilidades de inteligencia artificial que se necesitan en la parte de redes, estas, digamos, que serían las generales. Luego, pues hay una parte también de la parte más de programabilidad y demás, pero estas, digamos, que serían las básicas y las más necesarias. Y aquí lo que quiero que veáis es que tenemos, por ejemplo, pensamiento crítico. Obviamente tenemos que saber cuándo y cómo aplicar la inteligencia artificial. Tenemos que conocer unos fundamentos, cómo realmente funciona la inteligencia artificial. Por supuesto, como os decía, no es lo mismo escribir un prompt que me diga, configúrame esta VLAN, a que yo le diga, no, quiero que me configures esta en esta interfaz. Obviamente, seguir unas pautas para obtener unos buenos resultados. Data literacy, Python, por supuesto. También hablaba hoy con alguien de, ¿no? Es que la gente de redes no quiere saber de programación. Bueno, pues es que es necesario. No que sean expertos, pero sí que tengan unas nociones. Y Natural Language Processing. Y lo que quiero enseñaros aquí es que estas habilidades las tenemos cubiertas en NetAcad en un montón de cursos que hemos ido sacando. Aquí os las voy a ir ligando poco a poco, pero quiero que veáis que tenemos esa parte de fundamentos, prompt engineering, tenemos cursos de introducción a la IA moderna, tenemos un curso de analizar customer reviews, o sea, analizar las opiniones de los clientes, ¿no? Y pensaréis, bueno, pero eso a lo mejor para un negocio. No, es que lo importante es que en ese curso se enseñan unas habilidades donde lo que tú vas a aprender es analizar datos y a hacer buen uso de esos datos. Da igual que sea de clientes, pero lo puedes trasladar a otro entorno. Luego tenemos, por supuesto, la parte de data, donde tenemos el curso de introducción a la ciencia de datos y la ciencia de datos esencial o análisis de datos esencial. Tenemos la parte de Python, donde obviamente tenemos dos cursos de Python, el 1 y el 2, pero por lo menos el 1, esa base sería interesante. Tenemos también un curso entre medias de Data y Python, que es Data Science Essentials with Python, ¿vale? Que cubre un poco esas dos ramas. Y Natural Language Processing también dentro de ese consorcio que os hablaba al principio, de esa unión que hizo Cisco con otras empresas. Tenemos, por ejemplo, aquí un curso de IBM, que también tiene sus fundamentos de IA. Y por último tenemos también, dentro de Cisco, si habéis estado esta mañana en la charla que daba mi compañera Alejandra, hablaba también de ese continuo de aprendizaje. Ya fuera de NetAcad, pero en Cisco U también se están sacando unas certificaciones alineadas a la inteligencia artificial y esa englobaría la primera, que es la de AI Business Practitioner. Luego hay unas más técnicas, pero esta sí que englobaría todos esos conocimientos necesarios que necesita un ingeniero de redes. Y luego, por supuesto, para aquellos que enseñáis redes, sobre todo el curso de CCNA, ya incluimos un curso, o era un módulo adicional para que estuviese alineado a esa certificación oficial, porque se añadió inteligencia artificial al examen de CCNA. Entonces, nuestros estudiantes ya, cuando van a presentarse ese examen de CCNA, tienen que tener ciertos conocimientos básicos de inteligencia artificial. Ahora, ese módulo adicional ya está incluido en el curso de CCNA, en el de ENSA. Entonces, una vez que hoy en día ya cuando creéis ese curso ya vais a tener un apartado donde nos va a hablar de inteligencia artificial, de cómo las redes han ido evolucionando y de machine learning. Con ello me voy a la parte de ciberseguridad. En la parte de ciberseguridad, bueno, la ciberseguridad me parece que no es necesario decir lo importante que es y al final es transversal a todos los campos, pero es que además quiero que os enfoquéis en el segundo punto, que dice que los riesgos relacionados con el uso de la IA han despuntado entrando en el listado como número 2 de amenazas críticas globales. Y en estas amenazas críticas globales entran cosas como, por ejemplo, no me sale ahora en español, condiciones extremas meteorológicas. Entran impactos sociopolíticos y la IA está ahí, en número 2 de amenazas críticas globales. Entonces, por eso también la inteligencia artificial es tan importante, ligada también a la ciberseguridad, porque es un problema importante hoy en día. Y de hecho, el mayor problema es sobre todo debido a la desinformación por el tema de la IA. Ya vemos, hoy en día en Internet todo está generado por inteligencia artificial y ya no se sabe qué es real y qué no. Además, la inteligencia artificial y ciberseguridad, también hoy alguien me preguntaba por Splunk, que Splunk es una compañía que adquirió Cisco el año pasado.
Y además también tienen un análisis donde analizan cómo la inteligencia artificial se está utilizando en diferentes tareas de ciberseguridad. Por ejemplo, se utiliza para identificar riesgos, para identificar, hacer análisis de amenazas o como para detectar o incluso anticipar un ataque. Entonces, como vemos, la inteligencia artificial se usa en el campo de la ciberseguridad. Y igual que la están utilizando aquellos que trabajan en ciberseguridad, la utilizan aquellos que van a intentar romper la ciberseguridad. Por eso es muy importante de que, al final, si ambos bandos la van a utilizar, cuanto más conozcan nuestros estudiantes estudiando ciberseguridad cómo utilizar la IA y esas herramientas, pues más preparados van a estar, digamos, para luchar también contra ella. Aquí también tenéis un análisis, que esto también está sacado del análisis que os mencionaba al principio, de qué habilidades son más demandadas y que más están aumentando en el campo de la ciberseguridad. Y aquí pues ya tenemos cosas también un poco más específicas, como ciberseguridad en IA, como machine learning para detectar amenazas. Y lo más importante es que el 42% de estas habilidades se verán afectadas por la IA generativa a corto plazo. Entonces, tenemos que estar también preparados para empezar a utilizar la inteligencia artificial en ciberseguridad. Y ya para terminar, os he ido hablando de algunos de ellos. Aquí os dejo un poco la oferta formativa que tenemos dentro de inteligencia artificial. Tenemos cursos como Introducción a la IA moderna, que ahora os enseñaré en una diapositiva. Tenemos también módulos que se enfocan en habilidades más concretas y cursos de IBM y de Intel, que vienen ligados a ese consorcio donde tenemos más información. Y el último que veis, el de AI Security Nuggets, más enfocado a la parte de ciberseguridad, donde un experto de Cisco explica en vídeos por qué es tan importante la IA en ciberseguridad. Aquí tenéis un ejemplo de este curso de Introducción a la IA moderna y es un curso que yo siempre recomiendo a cualquiera porque es muy fácil de completar porque son vídeos, los vídeos son cortitos, entonces en un ratito que te pongas te has visto 4 vídeos y no te has enterado y es muy útil para realmente empezar a usar la IA con cabeza y entendiendo cómo la utilizamos y sacarle mucho más valor a ese uso de que mucha gente se mete en ChatGPT para preguntar 2 cosas, pero realmente se le puede sacar mucho más valor. Y creo que este curso es interesante para todos, independientemente del campo, para empezar a entender mejor cómo funciona y cómo podemos sacarle más partido. Luego tenemos esta nueva serie de cursos que se llama Aplicando la IA. Ahora mismo ya tenemos 2 cursos lanzados, pero van a venir más, que esta mañana Alejandra también comentaba de lo que va a venir. El primero, que es el de analizar las opiniones de los clientes, y el segundo de actualizar tu currículum. Lo que quiero que sepáis de estos cursos es que, aunque tengan un enfoque claro, lo interesante son las habilidades que se aprenden en ese curso. Es decir, aquí, por ejemplo, el de actualizar tu currículum, pues a lo mejor tú piensas, bueno, a mí no me interesa porque pues yo ya tengo un puesto de trabajo, no estoy buscando trabajo, pero, por ejemplo, lo que aprendes es cómo puedes utilizar documentos personales, meterlos en la inteligencia artificial, o sea, que también vas aprendiendo habilidades de cómo, por ejemplo, cómo utilizarlo de manera privada, cómo a lo mejor puedo tener una LLM local donde ahí sí puedo meter datos privados y no se van a exponer, digamos, en Internet. Entonces, también se enseñan otras habilidades que, aunque a lo mejor tú no estés interesado en actualizar tu currículum, pueden ser útiles. Ya unas cositas más para terminar. Tenemos también dentro de IPD Week, esa semana de formación para profesores que hacemos dentro de NetAcad. Hemos hecho tantas sesiones relacionadas con IA y con el tema de educación que hemos creado una serie que es al final como pues, un catálogo de webinars que tenemos con un montón de sesiones. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque seguro que encontráis algo interesante. Y bueno, simplemente deciros que el objetivo con el que hacemos este currículum es intentando que sea atractivo, que sea práctico, que sean vídeos cortos, que sea seguro, como os decía, cómo podemos utilizar datos de manera segura en inteligencia artificial y, sobre todo, práctico, que no solo estemos enseñando esas habilidades, sino que luego haya ejercicios en los que los estudiantes puedan implementar esas habilidades. Y con eso, que espero no haberme pasado mucho, Amador, le cedo la palabra a Amador. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Bueno, pues cerrar un poco en el contexto de Puy Academy y del programa, pues nuestra función, ¿no?
nuestro famoso lema máxima filosofía en la parte de certificación. La idea es que todo lo que pueda estar alineado es un valor añadido más, pero sin olvidar que la formación, sobre todo en estos, digamos, momentos en que la IA está ubicada por todos sitios, todo el mundo habla de IA y tenemos que establecer bases. Pues cuando se alineen cursos con certificación, pues ponerlos a disposición, o sea, estar actualizado. Queremos seguir siendo el conductor de lo que hay en un sitio que genera contenidos y el feedback lo tengo de calidad, con contenidos pedagógicos sobre todo. O sea, no vale solamente mostrar cuáles son temas sueltos. Se sabe, o yo reconozco, y bueno, haré la anécdota ahora. Era habitual hacer formación de instructores. Hemos hecho mucha formación de instructores. No voy a dar información de PII, pero sé que una persona que está por aquí, que se llama Nicolás, me ha recordado de una formación de instructores que le di hace 18 años y que me ha dicho que esa formación, que fue un CCNA, en 2 semanas en Madrid, le ha sido muy útil. Pues a mí eso también, como conductor, os lo transmito, y que es importante todas esas áreas de cómo conectar contenidos con personas y las personas en esas variables, ¿no? La que me permite conectar con un docente y me permite conectar con un estudiante. Y eso es valor, ¿vale? La última parte de esta cadena de valor sería este punto de certificación en el que seguimos ofreciendo, en función de los programas, en Cisco también lo tenemos, las opciones de que seáis un centro autorizado que podáis certificar para unas determinadas certificaciones de Cisco, para otras hay que ir al Pearson VUE. También a través de acceso en el que, digamos, liberamos la gestión. Lo hacéis a través de una plataforma como ITskills, que ofrece variedad de cursos de varios programas, o también por el servicio que ofrecemos, en el que tú te reservas fecha y hora para hacer el examen. O sea, queremos ofreceros herramientas y que escojáis la que mejor os vaya, ¿vale? En particular, una que es global, digamos, a través de proveedores, ¿vale? Que es esta ITskills, en la que tú accedes a contenidos, a practice test, a certificaciones, y toda la gestión os liberáis a nivel de centro, o incluso de instructor, porque a veces la parte, digamos, más administrativa, pues los docentes que nos conocemos, yo tengo formación de base docente, pues que sea lo más fácil posible, me interesan los contenidos, ¿no? Pues también tenéis esta vía, en este caso con cursos que ahora mismo están alineados como los CCSTs, hemos hecho otra charla hace un rato. Lo que venga por IA también lo tenéis aquí añadido transversalmente a otros proveedores y a través, estos accesos los ofrecemos a través de PUE Academy Center como un tipo de suscripción en el que es, el alta como centro de formación oficial en un programa es algo que no es que te desde alta y ya funcione todo, lo tenéis que querer también y nosotros tenemos que hacer que lo queráis, ¿vale? Entonces, hay recursos para formar, para practicar y para certificar. Y con que no paramos de darle la cabeza, también inventamos, bueno, creo que lo has comentado tú en la sesión anterior, Raquel, el tema de, bueno, nos interesa, o Ignacio, nos interesa de lo que hace Cisco, porque puedes estar alineado, qué tiene de IA. Y desarrollamos plataformas como esta, en la que podemos escoger una temática y ofrecer IA, pero porque te gusta, digamos, el modelo pedagógico, el modelo de contenidos, el modelo de calidad, específicamente del programa Cisco, de Working Academy. Pues eso también es una manera de acercarnos a vosotros, ¿vale? Va a ser que voy a acabar antes de hora. Creo que, bueno, insistir. He pecado de tiempo, pero bueno. Resumen esto. Estamos por aquí todos. Contactarnos. Cualquier persona que veáis de PUE os puede referir a quien lleva un proyecto y estamos a vuestra disposición todo el día. Tenéis sesiones intensivas de cada 10 minutos. Ahora creo... No, ¿queda una sesión más? ¿O ya viene...? Vale, pues nada, respirar un poco más, muchas gracias y nada, espero que lo uséis, ese es el fondo, ¿vale? Gracias a vosotros.